pero será estúpido. ¿Me pueden repetir por qué no mostraron esto en el aniversario pasado? Por varias razones, la más obvia fue para no alargar aún más el video. Hubiera preferido que lo mantuviera. Ese esfuerzo quedó en vano. Tal vez, pero ya era mucho trabajo acumulado. A todo esto, ¿cuándo va a bajar el presente Andy para iniciar a grabar? Hasta que termine de hacer algo importante a solas en su habitación. Dijo que va a hacer algo importante. ¿Y está a solas? Sí. Se está haciendo una chaqueta. Y no me invito. Y por no fijarse, se sentó encima de un cocodrilo que le mordió el trasero. Le dije que sí, ya cállese. No lo apresuremos, hoy es su día, y grabaremos cuando sea necesario. Al menos saben cómo festejarán esta vez. Dijo que sería algo simple pero llamativo. No nos dijo de qué, pero el público lo notaría desde el título de apertura. Como sea, estaremos listos para grabar cuando baje. ¿Podemos ver algo más mientras esperamos? Spitzer, soy yo. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí. Bueno, peor es nada. Cada vez es peor la tele. Como siempre. ¿Cómo podré agradecerles? Son ustedes tan buenos conmigo. ¿A qué nos referimos cuando decimos suerte? Para esta sección, la mala suerte se establece en producciones que lo tenían todo para convertirse en joyas del horror, o en su mayoría, producciones respetables para verlas constantemente. Sin embargo, meten la pata en cierto punto, y tanto la producción como el guión echan a perder el proyecto. Algunos ejemplos que definen bien esta suerte son producciones como Bestia Metálica, Impacto Solar, Área 407, o incluso Drive Thru. Pero nada se compara como las desafortunadas de este puesto. Posesiones familiares, La novia, La sirena, y El encuentro. Las 4 producciones presentaban ideas muy interesantes para crear una buena película. La novia establece una leyenda urbana de un hombre que quiere resucitar a su reciente esposa fallecida en el cuerpo de una virgen campesina mediante un ritual mágico. Las cosas no salen como se esperaba, y tanto su familia como el pueblo terminan siendo maldecidos. La historia abarca elementos potenciales para atraer al espectador, pero la dirección no saca provecho de esto, y la película termina ofreciendo una larga historia de una persecución fantasmal de 1 hora y media. Nadja es un personaje bastante lento. Tarda casi media película para descubrir qué está sucediendo a su alrededor, y si bien todos sus intentos por escapar son en vano, no se puede negar que es una mujer con ovarios para nunca rendirse ante su situación. El resto de personajes carecen de personalidad en la mayor parte de la película, hasta el punto de que, para dar un cierre positivo, el guión tenga fuertes huecos argumentales. De ejemplo está el novio de Nadja, Iván, que sufrió un potente accidente automovilístico, pero sale completamente ileso casi en el clímax de la película. Parece que la magia estuvo potente en la curación, y tú recurriendo a las jeringas para curarte. La sirena presenta lo que sería la historia de la sirenita, que se enamora de un humano, y quiere tenerla a su lado por siempre. La película se basa en Rusalka, la versión rusa de una sirena, en los cuentos de hadas.
Si bien el título lo dice, la película no presenta a una sirena como tal. Se dedica más en presentar a una criatura acuática del folclore ruso, que le da puntos en cuanto a originalidad que cualquier otra película de terror de sirenas. A cómo va progresando, la premisa es intrigante y muy sólida. El elenco también expresa talento actoral en pantalla, y dan vida de forma creativa a sus personajes. El problema que tenemos en La Sirena, es que la dirección opta por presentar los elementos de terror de manera apagada. Los efectos digitales son bastante malos, y los sobresaltos que quieren mostrar, carecen de impacto a la hora de su ejecución. Si bien las actuaciones son buenas, el guión decide implementar situaciones donde los personajes hacen cosas incoherentes para solo golpear la trama, que estaba yendo por buen camino. Durante toda la película, se muestran escenas donde la sirena pudo ser vencida sin problemas, y no se aprovechan de esto, mejor dejan que salga con la suya para alargar la historia al tiempo necesario, para declararla una película como tal. El encuentro, reflejaba la historia llamativa de un hombre que encuentran, apenas con vida, en el bosque, quien cuenta su anécdota de lo que sucedió. Podría decir que sería las historias que te cuenta tu abuelo de su juventud, lo cual no es malo, tiene de todo para crear una anécdota impactante. Sin embargo, la historia se ve reflejada con el método de metraje encontrado. Sí, ya desde aquí se contradicen solos. La historia ofrece tres perspectivas diferentes que se topan con un suceso extraño, pero la trama pierde coherencia al terminar la primera perspectiva. Cuando escuchamos todas las historias, puedes notar que ninguna tiene conexión con la otra en la narrativa. La amenaza que acecha a los personajes, unos marcianos, son presentados de manera errónea desde el principio. Se supone que son marcianos, pero aquí te salen con que estos andan infectando a personas, que se convierten en aliens también, como si se tratase de zombies, solo que del espacio. A ver, ¿qué pasó? Si la película hubiera dejado en misterio esta amenaza, estaría muy justificado todo lo que les pasa a los personajes, pero como se decide manifestar con el metraje encontrado, las ideas son desechadas rápidamente. Y más, con esos exagerados efectos y maquillaje corrientes, que no estimulan nada de credibilidad. Posesiones Familiares fue la producción que más me sacó de onda, porque tiene una gran cantidad de premios y nominaciones, que es imposible pensar que sea considerada mala. Resulta que la película es una mezcla fea, de todo lo que meterías a una licuadora. Tiene elementos muy llamativos en la trama, y a su vez, elementos que no debieron aparecer ni de chiste. Se intentó crear una premisa donde existe una especie de maldición en la familia, y como avanza la historia, se busca la solución ante esto. Desde el principio la película se estaba ejecutando muy bien, y hasta las actuaciones no fueron molestas. Pero cuando pasamos más de la mitad, la historia cae directo al abismo, por implementar clichés ortodoxos que perjudicaron fuertemente la trama. Muchos de los personajes reciben daños llamativos, pero no se justifica el hecho de lastimarlos. Tal parece que fueron puestos para cumplir el elemento de gore en la producción. Lo que inició como una maldición, terminan por convertirla en una posesión demoníaca sin sentido. A partir de este punto, la atmósfera no se ejecuta como tal, y terminamos recibiendo un final muy predecible. Cuando se crea una historia, debes prestar atención a los elementos que estás agregando en la trama, para que tenga un flujo narrativo sólido. De lo contrario, estarías echando al drenaje el potencial que tiene, tal y como le pasaron a estas películas. Tuvieron una muy mala suerte, al ser ejecutadas de forma incorrecta. Imaginarse el enfrentamiento de dos personajes del horror, es una idea muy interesante. No solo por ver un encuentro con ellos, sino que nos hace debatir en quién sería el mejor. No todos los versus terminan siendo buenos, más que nada se debe a la ejecución de su historia. El aro contra la maldición, Frankenstein contra la momia, Megalodón contra Crocosaurio, son algunos ejemplos notorios. No puedo decir lo mismo de estos. Puppet Master contra Demonic Toys, Ginger Deadman contra Evil Bone, Frankenstein contra Drácula, y Sharktopus contra Terracuda. Para que un versus funcione, deben evitar estos errores. Puppet Master y Demonic Toys son producciones carismáticas que tienen lo suyo. Juntarlos no era una mala idea, pero ese fue el problema. No supieron cómo juntarlos. La película entabla desde el comienzo, que encuentran una fórmula ancestral para que los juguetes vuelvan a la vida.
Sin razón aparente, la dueña de los otros muñecos tenía una cámara oculta y sabe esto, planea aplicar la fórmula para darle vida a los otros muñecos y sembrar el caos en Navidad, matando a inocentes. A partir de aquí, uno de los grupos de muñecos se convierten en los héroes, ya que intentarán detener a esta mujer, antes de la catástrofe. Al ser una película para televisión, la calidad es pobre, pero no pensé que tanto. Los diseños de los muñecos pierden calidad considerablemente, principalmente los de Demonic Toys. Me da asco solo verlo. Tienen una apariencia tan fea que los originales son obras maestras. Lo que aparentaba ser una guerra de juguetes, en realidad tenemos más elementos cursis de novelas turcas, que las mismas de humor. Cuando estamos viendo una ejecución, la violencia está manejada de forma adecuada, aunque los movimientos de los muñecos parezcan peores que los títeres de feria. Se sabe que no se tiene que tomar muy en serio este proyecto, porque está más enfocada en divertir a los fanáticos de ambas franquicias. Para el ojo común que ni siquiera conoce estas producciones, sí sentirá coraje por este versus. Bueno, al menos trata de ser divertido el proyecto en crear una pelea de juguetes, no como lo fue con Ginger Deadman contra Evil Bomb. Ginger busca venganza, pero no puede solo, así que decide unir fuerzas con la Pipa de la Paz Viviente. Se supone que un versus consiste en que ambos personajes se agarren a chingazos entre sí, no que se unan para que se vayan a tomar un café como comadres, pero bueno, con esto ya sabes qué esperar. En lugar de un enfrentamiento como tal, tenemos momentos de supuesta comedia que los fans de las franquicias les interese. Para el resto del público, este proyecto es solo una larga secuencia de momentos vergonzosos que intentan parodiar a algo. Lo curioso es que nunca se explica a quién parodian, ni cuál es el propósito en específico para siquiera sacar unas cuantas risas. De hecho, ni siquiera se sabe el propósito de crear este enfrentamiento, cuando en realidad muestran flashbacks en casi toda la película. Es decir, que ni siquiera tenemos contenido nuevo. De veras se pasan. De por sí, los efectos de los personajes están tan mal creados, que no ayudan a siquiera sacar risas por los fallos digitales y prácticos que poseen. Al final, el enfrentamiento es nulo, y lo que empieza como un versus, termina siendo una anécdota aburrida, de una supuesta pelea. Aunque claro, si hablamos de peleas aburridas, tenemos a Sharktopus contra Terracuda. Una producción que involucra híbridos fusionados, que deciden partirse la madre en cuanto se miran a los ojos. Algunos dirán que es el instinto animal que tienen, pero el guión les dio la capacidad suficiente para tratarlos como unos seres inteligentes, casi como los humanos. ¡Pero qué imbécil! Toda la película decide enfocarse en cómo ejecutar el enfrentamiento final de estas dos criaturas, generando mucho tiempo de aburridos diálogos poco creativos. De hecho, si quitamos a los personajes humanos, la película duraría un máximo de 20 minutos. Cuando tenemos los chingazos de los animales, tenemos los mismos elementos que componen una pelea de preescolares, es decir, que para declararse una pelea, esto termina siendo bien chafa. Bueno, desde un principio esto es bien chafa cuando conocemos a los protagonistas de la pelea, una barracuda con cuerpo de pterodáctilo gigante, y un megalodón con tentáculos. ¡Mapache, qué porquería! Existiendo mejores animales a quienes fusionar, eligen a los más culeros, todo para que los efectos CGI sean igual de mediocres que los actuales de Marvel. Fíjate, aquí la está mordiendo, porque carajos el cuerpo de la persona aparece atrás en lugar de adelante del tiburón. Al final, tenemos el mismo final de siempre, una pelea que no debería durar tanto, que se vuelve predecible y aburrida a los 2 minutos de haber comenzado. No esperaba nada de los versus anteriores, pero sí quedé desconcertado a lo que recibí en Drácula contra Frankenstein. El motivo para crear el versus es, literalmente, que Drácula una noche amaneció con ganas de putearse a alguien, pero como los humanos no aguantan nada, decide pedirle ayuda a un científico loco para revivir a Frankenstein. Parece chiste, pero así consiste la premisa de esta historia. Para el año que se lanzó esta producción, varios elementos del horror se vuelven suaves, como la violencia, el lenguaje, las titis de mujeres, entre otros detalles. Todo lo que define al género del horror, esta producción la masacra sin piedad, volviendo la película en una comedia involuntaria, muy eficaz. No miento, los aspectos de los personajes no están feos como para sentir algo de intimidad, pero sí están feos de expresar un gran guacala.
Fíjate, Drácula se parece a Frank Zappa, mientras que Frankenstein tiene la cara de esta señora, pero con la nariz aplastada. En varias escenas los dos se tratan como amigos, o secuaces, al punto que uno duda si vamos a tener al menos una pelea. O por qué no, también se aparece Igor aquí, y en lugar de conocerlo como es, aquí es un personaje suave que se la pasa acariciando a un cachorro. ¡Qué agradable sujeto! No más por eso te la paso, Igor, de lo contrario si te hubiera declarado un personaje innecesario. Cuando ya deciden partirse la madre estos dos, es triste admitirlo, pero ya es muy tarde para tomarse esto con seriedad, luego de las risas que te sacó la película antes del clímax. Insisto, los enfrentamientos con personajes del horror son buenas ideas para debatir y atraer al público. Pero si la dirección comete estos errores en sus historias, dense por muertos que tendrán éxito, o más bien, que nos tomemos en serio sus imitaciones mediocres de peleas. Si quieres peleas con iconos del horror, mejor juega Terrordrome. Así de fácil. Toda producción empieza por un concepto. Una idea que se debe utilizar adecuadamente para que pueda funcionar, tanto en narrativa, como en la ejecución argumental. Si no se usa como se debe, el concepto se desperdicia en su totalidad. Ya hablamos de películas como Ángeles Caídos, Perros de Batalla, Cenicienta, o El Sexto Amigo. Ahora las siguientes producciones en unirse a la lista son Tarántulas Carga Mortal, El Restante, Bestias del Mar de Bering, y La Colonia Perdida. Todas expresaban buenas ideas. Es muy triste ver que fracasaran. Carga Mortal, fácilmente trata de una invasión de arañas, luego de que el avión donde se colaron, se estrella, y son liberadas en un pueblo cercano. Esta producción es bastante suave en el resultado final, a comparación de lo que se pudo tener. Me explico, la historia de las arañas, pasa en segundo plano después de la apertura, y muy apenas tienen presencia en pantalla, hasta casi después de la mitad de película. No conozco la naturaleza de estos insectos, pero siento que el guión agregó elementos para contrarrestar su fuerza. Declarar que las tarántulas quedan inmovilizadas por el zumbido de las abejas, parece una desventaja poco brillante. Pasa lo mismo cuando las tarántulas se encuentran en la fábrica de naranjas. Las escenas del almacén oscuro son manejadas correctamente, pero el guión desaprovecha a estos insectos al momento de matar a sus víctimas. En lugar de eso, tenemos largas secuencias de los personajes hablando, y creando un plan para detener la plaga. Cierto, a comparación de otras películas de estos insectos, se agradece que las tarántulas sean comunes y corrientes, y no genéticamente modificadas por parte de un laboratorio secreto. Algunos de ustedes ya se estarán especulando, que esta película sea un plagio a Aracnofobia, por compartir varias similitudes. He aquí la gran sorpresa. Carga Mortal fue lanzada para televisión en 1977. Aracnofobia se estrenó en 1990, 13 años después. Tristemente, al hacer comparación, notas que lo que no se usó correctamente en Tarántulas, se reflejó positivamente en Aracnofobia. Pasaríamos con algo similar con las Bestias de Bering. El océano es un gigantesco lugar, donde esconde muchas cosas que el ser humano no sabe de su existencia. Basar una película acerca de esto, era una brillante idea. La premisa tenía una narrativa fluida, ¿cómo carajos se pierde lo bueno aquí? Fácil, la historia se vuelve muy predecible y poco creativa, al punto de que está dirigida para un público preescolar. El guión es flojo en la mayor parte de la película, que desperdicia los elementos que sostienen positivamente la premisa. Las actuaciones en este caso resultaron ser muy bien realizadas, aunque terminaron interpretando a personajes de cartón. A pesar de que nunca ayuda en este tipo de películas, en esta producción, nunca se tienen intervenciones policíacas. Por más matanzas que sucedan en el pueblo, o en el mar, no se ve siquiera una investigación para crear un caso de homicidio. Los vampiros marinos serían los que arruinan la película. La idea de ellos era buena, y la publicidad mostraban un diseño interesante. Pero la película muestra a estas criaturas con un CGI mediocre, que no es posible aguantarte la risa cuando los ves en acción. Incluso desde cierta vista, se parecen a la versión fea de Arbok. Ese sería otro problema central.
Debido a la mala edición de los vampiros, todas las escenas donde están dedicadas al terror, la comedia se manifiesta al instante, y lo que debió tomarse con seriedad, pierde su efecto hasta el final. Eso sí, se le perdonaría un poco porque la película está enfocada a la comedia, a comparación de La Colonia Perdida. Enfocada en 1580, La Colonia Perdida quiere presentar una historia llamativa, acerca de una isla maldita. Sin embargo, la justificación narrativa de los espectros no está ejecutada de forma creíble. Se estimula que la isla estaba maldita, pero los espectros aparecen después de que una mujer embarazada tuviera pesadillas, donde estos espectros intentan llevarse a su bebé. No queda claro cómo un sueño manifestarían a los espectros que ya se encontraban en la isla, pero bueno, a veces se tienen que hacer estas cosas porque son necesidades del guión. El elenco hace lo que puede, pero es notable que sus actuaciones se sienten apresuradas, y sus personajes no tienen una personalidad fluida. Esto es notorio cuando algunos personajes tienen mayor presencia en una escena, el resultado termina siendo distinto y convincente. Aplica igual para los efectos de los espectros. En la mayoría de la película tienen una apariencia bastante fiel a los personajes de esa época. Pero estos pierden algo de brillo cuando tienen interacciones con los personajes de carne y hueso. El CGI está mal compuesto, que se le puede comparar a los efectos de una producción baja infantil, y cuando se trata de las ejecuciones, apenas se ven reflejadas como cinemáticas de un videojuego pobre. No es por nada, pero la película pudo ser muy buena si le hubieran dedicado un poco más de dinero, o la queja principal, que la trama explicara lo que está sucediendo. Pasan tantas cosas sin explicación aparente, que al sacar conclusiones, algunas escenas no tienen conexión entre sí, sobre todo cuando se intentan encajar con el final. Ya que lo dije, hablemos del restante. Una película que involucra erróneamente el concepto del juicio final. En su mayoría la producción estuvo bien hecha. Las actuaciones fueron decentes, los efectos creíbles, las muertes equilibradas. El problema es que, con el debido respeto a las religiones, representan a Dios como un ser vengativo, rencoroso, que se desquita con todos, por las acciones de un grupo específico de personajes. Ojo, los personajes resultaron ser buenos, con algunos defectos pero buenos, por lo que no tiene sentido que, a quien consideran a una entidad que castiga la maldad, tenga que ocasionar una situación apocalíptica por las acciones de los personajes equivocados. Justo antes de llegar al clímax, la película parece dejar a un lado todo el tema de la religión, y se somete a una situación apocalíptica común y corriente. El final terminaría siendo el mismo de siempre, y técnicamente el mensaje de la religión se apaga de inmediato, sin dar un mensaje claro. Insisto, para que un concepto pueda funcionar, se debe ejecutar de la manera correcta, para dar un resultado positivo, de forma narrativa. Cuando no se hace como se debe, las películas como estas, terminan siendo proyectos arruinados por un mal manejo argumental. Eso sí, igual que en la categoría de peor suerte, estas películas son mayormente entretenidas para ver al menos una vez, o para distraerte cierto tiempo. Toda buena película tiene su copia barata de pésima calidad. Y a pesar de que se copian y roban casi todo lo del producto original, ni siquiera lo hacen bien. Algunos plagios que ya vimos son Trilogist, Robert el Muñeco Siniestro, No Hables, o por qué no, Cocaína Tiburón. Las siguientes copias que despreciaremos son Criatura Diabólica, Uga Buga, Majacal, y Miedo.com. Ustedes me dan asco. Criatura Diabólica, o más bien, Campamento del Terror, es una mala imitación de Viernes 13. Implementa el concepto de que el antagonista está poseído por un espíritu indio, pero la ejecución de todo el film es muy similar al de Jason Voorhees. La primera entrega de Jason tiene coherencia en que nada sucedió, porque él estaba muerto, y su madre sería la responsable de matar a los adolescentes que se encuentran en el lugar. En cambio en esta película, el asesino lleva 15 años rondando por la zona. No tiene sentido que durante todos esos años, nadie, ni siquiera la policía, se haya percatado de este psicópata, sino hasta dónde transcurre la historia. Una vez que inicia la trama, notas con facilidad todas las similitudes que tiene con la saga de Jason. Desde los ataques en un campamento, hasta los personajes cachondos que buscan diversión.
Desde un punto de vista conceptual, la película no se hubiera declarado un plagio como tal, si se hubiera aprovechado el concepto del espíritu poseído. Te explico, supuestamente el antagonista es una especie de chamán, por lo que hubiera sido más que perfecto, que el chamán hubiera puesto una maldición sobre el campamento en general, ocasionando un caos para los personajes que se encontraban ahí. Desde apariciones espectrales, hasta asesinatos estilo Destino Final. De ese modo, el lugar se consideraría una zona maldita, dejando fuera de sospechas al chamán. Pero no, que va, la película mejor decidió retratar al personaje como un slasher genérico, con un disfraz feo, que deambula por el lugar para eliminar a los campistas uno por uno. Para empeorar, las ejecuciones de los personajes no son originales, e incluso carecen de los derramamientos de sangre que están puestas en escena. Jason repetiría algunos conceptos en este punto, pero los métodos que usa el guión para estas ejecuciones, hacen que el personaje brille en intimidar al espectador. En cambio este chamán, sus movimientos son pobres, e intentan imitar de pésima gana a Borges varias veces. Obviamente debo declarar que esta producción, intentó disimular el plagio, a comparación de Mahakal. La India se ganó la fama de producir películas supuestamente independientes, de bajo presupuesto. Digo supuesto, porque al final terminan siendo copias simples de producciones famosas. Mahakal se hace pasar descaradamente como un remake de Pesadilla en la calle Elm. Haciendo comparación entre sí, Mahakal en realidad es una burla hacia Freddy Krueger, ya que presenta la misma historia, con elementos estúpidos que no le ayudan en nada. Por ejemplo, esta producción quita el género de terror al presentar números de baile, y comedia de nivel infantil. Todos los elementos que describen a la Pesadilla original como una buena película, en esta producción deciden machacarlos para que den gracia, y la esencia del horror desaparezca. Las ejecuciones de los personajes terminan siendo los mismos conceptos de la saga original, pero compuestas de una manera chafa. Claro, el antagonista terminó siendo lo más chafa de aquí, por el simple hecho de que este no es un antagonista, sino un pésimo comediante que imita muy mal a un antagonista ficticio. Cada vez que se aparecía en pantalla, esta imitación prefería comentar chistes tontos, y realizar unos movimientos tan putridos, que casi recurro a lavarme los ojos con cloro. Para declararse un remake, esta producción solo se dedica a poner en ridículo lo que fue Freddy Krueger. Ya sé, el original también ha caído bajo con los chistes, pero no era tan grave a comparación. Ya que hablamos de chistes, Uga Buga te hará reír y a la vez enojarte, por lo que es. Esta producción intenta ser una película original, al ser inspirada por otra producción. Sin embargo, la historia no refleja inspiración alguna, y en realidad toma una historia ya contada. Fácilmente puedo decir que Uga Buga dio vida a este chiste. Just think, Chucky's gonna be a bro. La película tiene exactamente la misma premisa que la película original de Chucky, pero para no declararla un calco, se cambiaron pocas cosas para declarar que Uga Buga se inspiró en el muñeco Sunny. Honestamente esto me recuerda a algo que me pasó hace años. Yo no veo justificación válida ante esto, la inspiración es tomar una idea prestada, y aplicar tu estilo sin nada que ver con la idea original. Uga Buga se la pasó recreando lo que hizo Chucky, pero sin el elemento del racismo reflejado en sus personajes rivales. El muñeco Uga se quiere vengar de todos los responsables de su muerte. Y a pesar de seguir vivo dentro de un muñeco, nunca se te explica el cómo fue esto posible, a comparación de Chucky. Por si esto no bastara, Uga no da nada de miedo. A simple vista, su personalidad se siente tan apagada en lo que define terror, y se apega más en lo cómico, como si se burlara de alguien. Podría decir que el muñeco es una fusión entre Sunny y Chucky, con un resultado bastante mugroso. Uga se expresa igual que Sunny, en no poder hablar, y emitir un solo sonido, y usar su lanza para comunicarse, o atacar a sus víctimas. Sunny representó lo mayormente fiel a un caníbal atrapado dentro de un juguete, por lo que su forma de actuar era lo que daba miedo al público. Mientras que Chucky posee una personalidad sádica, mezclada con el humor negro, que da como resultado un personaje malvado pero de carácter carismático. Obviamente a Uga no le funciona esto, y en lugar de establecer una personalidad única basándose en su versión humana, decide imitar las personalidades de estos dos muñecos.
Esto solo hace ver peor a su película, porque demuestra en no ser una inspiración como se estimulaba ser, y las copias a estos juguetes se deja ver bastante claro, en utilizar más ideas de ambas franquicias, tanto de Chucky, como de Sunny. Hasta muestran que Uga tiene una novia humana, que le ayudará a vengarse de todos. Igual como pasó en esta comedia. Mientras que Uga se lo tomó con gracia, Miedo.com decidió irse a lo serio. La película presenta la historia del aro desde un concepto poco inusual, pero que pudo funcionar. En lugar de que una cinta esté maldita, tenemos una página de internet. En vez de morir 7 días después de ver la cinta, mueres 2 días después de visitar la página. ¿Lo captas? Miedo.com implementa la misma historia, usando un concepto distinto a la historia original. Sin embargo, la película ejecuta muy mal varios elementos en su historia. Te quiere dejar en claro que la gente que usa internet son personas extrañas. Que no son capaces de cerrar los ojos frente al monitor. O lo más estúpido, que un fantasma pueda crear una página de internet. Samara Morgan presentaba tener poderes psíquicos, que analizando su historia a fondo, está justificado que ella pueda maldecir una cinta de video, y a su vez, que pueda revivir para matar a sus víctimas, al no ayudarla en resolver el enigma de los 7 días. Miedo.com establece que el espectro que creó la página, había sido asesinada por alguien, en otra página de internet que estaba suscrita a la gente. Por lo que les daba 48 horas a las personas que visitaban su página, para vengarse de lo que le hicieron, de lo contrario, ella los matara. Sí, esta película refleja mejor la pelea de 2 páginas de internet, involucrando bajas de sus seguidores. Este juego apesta. En cierto punto de la película, esta parte de la página queda en segundo plano en la trama, porque el guión establece una historia de una venganza espectral genérica, a la que no se explican los detalles correspondientes. Por ejemplo, no se explica bien por qué mataron a esta chica. Tampoco el por qué decide crear una página para atormentar a inocentes, pudiendo ser fácilmente un espectro al que se manifestaría en la casa del responsable de su muerte, y al estilo fantasma rencoroso, pudo haber maldecido tanto su casa, su familia, como su propia página. Por si esto no bastara, la representación del espectro física, está escrita como un fantasma genérico. Una entidad etoplásmica de color azul, que gracias a los pésimos efectos digitales, pude reírme de esta pésima imitación fantasmal. El aro presenta una historia donde Samara intenta buscar ayuda para poder descansar en paz, usando sus poderes psíquicos para transmitir el mensaje en una cinta de video. Claro, su plan se ve reflejado en un concepto negativo, que quien no logre ayudar, es eliminado 7 días después. Miedo.com utiliza la misma historia, pero expresada como una venganza espectral. Hubiera estado bien, pero la producción decide ejecutarla de la forma más torpe posible, empezando con que el espectro crea una página de internet, y que pide ser vengada por sus seguidores, sin una cuestión narrativa lógica. No entiendo por qué algunas productoras no deciden quemarse el cerebro, creando ideas creativas para sus películas. Mejor prefieren copiar todo de producciones que tuvieron éxito, sin ejecutarlo de una manera coherente. Y como siempre pasa, es mejor apoyar a la original, así de simple. Siempre le dedicaré tiempo a los animales en esta saga. La mayoría de ellos son tiernos seres que cautivan nuestros corazones, más que nada por lo tiernos que son. Es bellísimo. Algunos de ellos demuestran ser lo suficientemente aterradores, para establecer una historia dedicada a ellos en las películas. Pero como siempre pasa, las productoras siempre meten la pata en algo. Vimos experiencias con producciones como Safari Sangriento, Rey Cobra, Serpientes en un tren, y Grizzly 2 La Venganza. Los desafortunados que hablaremos ahora serían murciélagos, ranas, roedores, y La Larga Noche de la Furia. Empecemos con la que pudo salvarse. Bats presenta una premisa cliché, pero llamativa. Se podría decir que el problema con ella, sería que envejeció mal, en el guión. Bats ejecuta la historia típica, de que un pueblo se ve atacado por un grupo de animales, a los que un grupo de personajes deberán eliminar.
Para que funcionara con los murciélagos, unos animales que la mayoría se les conoce como inofensivos, decidieron aplicar el concepto de que fueron genéticamente modificados por un gobierno estúpido que de alguna manera se les escapan. Y dale con eso. Si bien esta película consiguió un logro poco común, la producción se vio sujetada a ser apresurada y ofrece un producto de baja calidad en casi todos los estándares productivos. La dirección mantiene las cosas en movimiento. No dedica darle el tiempo suficiente a los personajes para darles un desarrollo bien estructurado. Los ataques de los murciélagos tienen una dirección de cámara bastante irritable, que siempre que una persona es atacada, lo que más vemos es un enfoque de las alas o los dientes afilados de los animales, ni más ni menos. Si bien se agradece que estos animales fueron presentados con efectos prácticos y títeres, la mayor parte de la película los ejecutan con un desequilibrio en la calidad. A veces se ven bien, y en otras escenas se ven terriblemente mal. Me da asco solo verlo. Bats quiere hacer una historia razonablemente entretenida, con bastante acción intensa, y algo de suspenso moderado. Pero debido a la apresurada ejecución a la trama, y recurrir a clichés típicos de ataques de animales, no logra dar un resultado positivo a su premisa. Casi lo mismo se repite en Especies Alteradas. Esta película decide meter la pata hasta el fondo. Su premisa parecía prometer algo bueno, pero la ejecución terminó siendo una broma de pésimo gusto. Resulta que un laboratorio estaba creando un compuesto químico creado para cazar y destruir células cancerosas mortales. Estúpidamente, este compuesto químico se filtra en las tuberías de desechos en el sótano, donde se ven afectadas las ratas que vivían ahí. Mágicamente, tenemos ratas gigantes y asesinas. Ya desde aquí, se nota lo incompetente que es esta película. No tiene ningún sentido que las ratas tuvieran un cambio tan brusco, gracias al químico que se filtró. De hecho, ni siquiera tiene sentido que las ratas hubieran sobrevivido a un líquido que bebieron, sin haberse muerto por los químicos peligrosos que contenían. No me declaro como un científico sabiondo ni nada, pero es bastante obvio que si las ratas se tomaron dicho líquido, lo más normal hubiera sido que murieran envenenadas, por la toxicidad que poseía el químico. Pero no, la película se embarca en una larga secuencia del ataque de animales gigantes sedientos de sangre, a los que un grupo de personajes sin carisma se enfrentarán sin morir ni ser contagiados por el químico peligroso. La película se toma en serio todo lo que implementa, pero a los ojos de nosotros, no es más que una mala comedia de ratas vengativas. No miento, hasta la producción tenía un nombre alternativo, que empeora su situación. Literalmente la película se llamaba Roedores, pero con una Z en lugar de una S, al final. Eso fue estúpido. Bien lo dijo Dross. ¿Cuál es la gracia de poner una Z al final? Ni idea. Pero en determinado momento de sobriedad intelectual debieron darse cuenta de ello, así que le cambiaron el título a Altered Species. Lamentablemente fue lo único que mejoraron de esta película. Lástima que no hubo manera de justificar la noche de los Lepus. Su historia se siente similar al de Roedores, con la única excepción de utilizar como antagonista a uno de los animales más tiernos e inofensivos del mundo. Los conejos. ¿Qué mamada? Debido a que un idiota científico decide inyectarle hormonas y sangre genéticamente modificada a un conejo, que para joder se les escapa, la población de este animal, además de crecer rápidamente, sufre de alteraciones genéticas que los vuelven conejos gigantes y asesinos. No cabe duda que es un estúpido. La película se tomó tan en serio esta estupidez, que en los avances no mostraban a los conejos, por miedo a que el público descubriera que ellos iban a ser los antagonistas de esta historia. La trama está plagada de momentos vergonzosos para el género de horror, que en ningún momento el espectador va a sentir miedo o siquiera intimidación ante esto. Todo el que la vea, se la pasará riéndose y divirtiéndose por la pésima ejecución narrativa que cuentan en esta premisa. Incluso en algún momento vas a sentir ternura al ver a los conejos con sangre en la cara, ya que hacen caras bastante cómicas. Sorprendentemente la película está compuesta por un grupo de reconocidas estrellas del cine, a lo que, sintiendo un gran coraje, todos están obligados a interpretar personajes sin personalidad, que solo se dedican a hacer el ridículo frente a la cámara, ya sea con o sin pintura roja en sus caras, que simulan la sangre. Quienes no disimulan de hacer el ridículo, fueron los creadores de Ranas.
yéndose a un método más simple, pero igual de estúpidamente mal ejecutado. Un millonario que odia la naturaleza, decide envenenar el agua del lugar, y de todos los animales mortíferos que aparecen en la isla, las ranas son los animales que deciden iniciar la guerra. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! A comparación de las otras películas de animales que hablamos aquí, todas presentaban a los animales con una alteración modificada, gracias a la pendeja ciencia. En esta película, no tenemos nada de eso, y la especie de anfibios que atacan a los humanos, son de ranas comunes y corrientes. De veras se pasan. Te hubiera pasado que mínimo se trataran de ranas venenosas, pero no, son ranas ordinarias. Y si esto no fuera suficiente, las 4 películas fueron creadas con el fin de tomarse en serio en todo momento. Así que te esperan grandes ataques de risa y furia, al ver actuaciones tan vergonzosas de personajes que se enfrentan a animales que, desde la narrativa, no generan impacto hacia el terror. Para ello, básicamente se deben de excluir todos los animales herbívoros. Pues a comparación de los carnívoros, no tienen los elementos suficientes para protagonizar una historia de terror. Varias veces se presentan ideas que parecen ser buenas para crear una película. No obstante, algo raro pasaría al crearlas, y terminan siendo producciones bastante raras, al punto de que no fue buena idea implementarlas en pantalla, o que no se debieron presentar así. Algunos casos que hablamos en el pasado fueron La Serpiente de Fuego, La Novia del Hombre Lobo, Alicia en el País de los Asesinatos, y Krampus, El Ajuste de Cuentas. Veamos cómo reaccionarás ante las siguientes producciones. Octaman, Dientes de Sable, Estudio 666, y Chupacabra Terror. Iniciando con la que casi me hace guacarear varias veces, Octaman hubiera quedado bien si se hubiera ejecutado como un personaje de cómics y videojuegos, como si fuera pariente del Dr. Octopus. La película presenta a este antagonista pútrido al que supuestamente tuvo origen cuando un humano sufrió alteraciones de una radiación atómica. La idea no es tan mala, pero la pregunta sería, ¿el por qué se eligió a un animal marino como la mezcla de la mutuación? Yo que sé, te digo que hubiera quedado mejor en los cómics. Después de la primera aparición de este engendro, la película se ve asumida a una especie de gracia involuntaria, de personas tratando de frenar a una amenaza desconocida. Aparte de que el antagonista es ridículo, tanto los personajes como el guión, ejecutan muchos elementos de comedia que, desde el punto narrativo, son estereotipos de burlas a otras producciones del subgénero del hombre fusionado. En mi caso no fue así. Al ser uno de los animales al que siento asco y ñañaras cada que los veo, me fue difícil de siquiera haber terminado de ver la película. No miento, cada vez que aparecía la versión animal del antagonista, terminaba poniéndome así. Siendo este tipo de películas, supongo que el final sería el mismo. La amenaza es eliminada por los humanos, y todos vivieron felices por siempre. Así que ya mejor hablemos de Estudio 666. Esta es de las pocas películas donde la energía es algo contagiosa, cuando nada está sucediendo. Al momento que todo comienza, la chispa se apaga casi de inmediato. La premisa ofrecía una historia de actos misteriosos que son manifestados en una banda. Seré sincero, esperaba una película que fuera tontamente divertida, con la comedia fluyendo constantemente en el escenario. Solo obtuve la primera parte. La banda se somete a crear su nuevo álbum, sin importar lo que fuera a pasar en la vieja casa. Obviamente cuando están en el lugar, todos los clichés malos de una casa embrujada, se manifiestan en 2x3. No hubiera estado mal, pero la ejecución de la dirección quiere irse a lo más simple y predecible posible. De hecho, es difícil saber para quién está dirigida esta película. Si para los fans del horror, los fans de la banda, o los de la música. No tienen una coordinación fija en presentar todos los elementos que componen esta historia, y el resultado es una mezcla de todo pero sin desarrollo. La banda da unas interpretaciones desequilibradas, que no sabes si reírte por lo cómicos que son, o avergonzarte cuando intentan ponerse serios en los momentos de lo paranormal. Cuando las cosas se están poniendo en marcha, el ritmo de la película es bastante pesado.
No sucede nada interesante por mucho tiempo, y todas las pláticas y citas que dicen los personajes son básicos y simplistas. Eso hasta que pasa lo de siempre. Los actos paranormales son toscos cuando se ejecutan en pantalla, generando insatisfacción a nosotros, que terminamos por quitar la película pronto. Las escenas de la sangre no son creativas en la narrativa, pero sí en la ejecución de la pantalla. Los chorros fluyen desde trayectorias poco comunes de ver en películas de este estilo, que pocas son disfrutables de ver. El tema de la posesión estaba bien implementarlo, pero para que haya funcionado desde el principio, se debió ejecutar de la manera tradicional. En esta película se decide manejar de forma poco creíble, sin llegar a explicar los detalles necesarios para establecer una presencia fantasmal coherente. Chupacabra Terror parece que corrió con la misma suerte. Su historia se embarca en contrabandear a la mítica criatura a través de un crucero. Obviamente este se escapa, y siembra el caos a los miembros de la tripulación. A true classic. Never goes out of style. La premisa no está mal, pero se cometen varios errores argumentales a lo largo de la película. El chupacabra realiza una masacre en el barco, algo que estaría bien, si no fuera porque el personaje está escrito como una persona con conciencia. Que tiene la suficiente inteligencia de un humano, que hasta es capaz de meterse a los ductos de aire, para pasar de una zona a otra con facilidad. ¿Qué mamada? Su diseño lo declaro original en cuanto a apariencia. Tiene defectos que le perdonaría, aunque no se siente que estamos viendo al mismo chupacabras, sino a una criatura lovecraftiana. Durante toda la película, la historia se ve reflejada como la del género slasher, en lugar de una pelea contra una bestia mitológica. Si se hubiera ejecutado en un bosque o zona rural, tendría mejor balance narrativo el concepto. Más por cómo ejecutan esta historia. Por parte de los humanos, están ejecutados como personajes con una resistencia potente. Aun cuando el chupacabras los mata, algunos de ellos pueden seguir respirando y se mueven, cuando es obvio que no deberían hacerlo. Como dije, la premisa no es mala, pero hubiera quedado mejor si el antagonista se comportara como lo que es, o que hubiera sido cambiado por otro que se apegara más al escenario donde aparece. Tal vez una criatura marina hubiera sido la mejor opción. Y ya que me quede sin opciones, Dientes de Sable replica lo que vimos en la categoría pasada. Otro grupo de científicos pendejos deciden traer a la vida a un animal extinto, y también lo modifican genéticamente. ¿Cuál era la necesidad? Muy apenas se lograría traer a la vida a este animal extinto, como para que tengan que modificarlo para un motivo estúpido. Lo que inicia como una historia de supervivencia, se convierte en una cautivadora de amor cómico. Se centra más en el romance entre dos de los personajes que se conocen aquí, y a pesar de todas las tonterías que aparecen, el lazo que los une, se vuelve difícil de romper. El Dientes de Sable posee un CGI pobre, que lo hace ver muy caricaturesco, sobre todo cuando ataca a los personajes humanos. El concepto de traer a la vida a un Dientes de Sable no es malo. Pero en esta premisa no le dan protagonismo al animal como la amenaza que en principio quieren ejecutar. Como pasan otras cosas que les dan mayor importancia, el antagonista pasa a segundo plano en la trama principal. El problema central es que no paran de mencionar la existencia de estos sables en los diálogos de los personajes. Pero ellos no hacen las acciones como para creerles que existe el sables, y en poco tiempo, deciden hablar de otra cosa. Claro, esto se ve menos casi al final de la película, únicamente porque se enfocan en eliminar a la bestia. Algunas producciones no quieren presentar ideas malas. Pero su ejecución es bastante rara, que alteran lo que quieren presentar. Varias veces esto les afecta fuertemente, tanto en la trama, como en las ganancias. Las secuelas siempre deben ser producciones de mejor calidad, ya sea por su guión, las actuaciones, o incluso su presupuesto. Siempre debe ser una película que supere a su predecesora, o mínimo, que esté a la par. Desafortunadamente en este género, parece que se aplica todo lo contrario en múltiples franquicias. Sufrimos al ver entregas como El Aro 3, Aullido 4 La Pesadilla Original, El Conjuro 3 Obligado por el Diablo, y Boogeyman 2.
las cosas empeorarán a partir de aquí, pues ya llegó la hora de hablar de Leprecon 4, en el espacio, Jason X, Tiburón 4, la venganza, y Halloween, el final. Para declararse el supuesto final de la franquicia, Halloween presentó una historia que fue una bofetada a sus fieles seguidores. En vez de tener una historia de una pelea entre el personaje de Laurie y Michael, toda la trama se enfoca en un personaje nuevo, Corey. Dedicarle tiempo a personajes nuevos en una secuela de una franquicia, no es nada malo. Favorablemente les das el espacio necesario para conocer sus personalidades, y desde nuestro punto de vista, saber si merece estar vivo hasta el final de la historia. Pero con eso de que Corey sea el aprendiz de Michael Myers, para que después sea una copia exacta de él. ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! Ya lo había comentado antes. Si la secuela presenta a un imitador del antagonista popular, a los fanáticos no les va a gustar esta estupidez. ¿Dónde hablamos un caso similar? En Jigsaw. Al principio, a Corey le dan un buen inicio, para que la película pueda centrarse en el personaje. Después de que accidentalmente matara al niño que cuidaba, y que lo encerraran, debió terminar su arco narrativo. Cuando deciden liberarlo, el guión comete la estupidez de declararlo un Michael Myers, únicamente por matar a alguien justamente en la noche de Halloween. No cabe duda que es un estúpido. Ya sé, su origen a partir de aquí ya no tiene sentido, y las cosas solo van empeorando a como avanzamos. Para declararse una película de la saga Halloween, los personajes más importantes de ella, aparecen aquí en una participación muy corta, como si de un cameo se tratara. Laurie, a lo que debieron dedicarle esta película, no tiene tanta presencia en la historia, a como lo mostraban en la publicidad. Michael Myers, sin razón justificada, lo denigran a un personaje genérico que literalmente cambió de lugares con Corey, en todo sentido. De veras se pasan. El supuesto icono del horror, estuvo viviendo bajo un puente los 4 años desde los eventos de Kills. Después de que lanzaran a Corey del mismo puente, Michael decide hacerse su amigo, y juntos se embarcan a hacer una matanza en el pueblo. ¿Qué mamada? ¿Cómo es posible que le den un cambio tan estúpido a un personaje icónico, al que precisamente protagoniza esta franquicia? Ni idea. El tono de la película no se siente como el de una película de Halloween. El interés amoroso de Corey y Allison es ilógico en la narrativa, y está puesto a la fuerza para mantener presente al personaje de Allison. Precisamente cuando ella, ni siquiera debió aparecer en primer lugar. A como la película avanza, la ejecución de mantener a Corey como protagonista, no es nada válido. Desde la narrativa, el trasfondo psicológico del personaje no está estructurado adecuadamente. Puedes notar cómo el guión lo declara como una persona con una mentalidad dañada, pero por las razones equivocadas. Era válido que cambiara de carácter después de lo que hizo, pero el personaje debió verse con los síntomas de culpa, en lugar de los vengativos. Ponte verga. Si bien algunas muertes están ejecutadas correctamente, se sienten poco atractivas para declarar las bajas de Michael Myers. No tienen esa esencia que ofrece una entrega de esta franquicia, y es seguro que te sientas inconforme al verlas. Cuando llegamos al enfrentamiento final, tanto Corey como Michael terminan siendo eliminados en una secuencia aburrida de diálogos poco interesantes de escuchar. Se quieren poner locos con que Laurie se deje matar y cosas así, y para ser honesto, ni siquiera te llegara a dar risa esto. Para ser el supuesto final de la franquicia, Halloween decayó muy fuerte con cada película que sacaban. Si vas a hacer una película con un personaje nuevo, no debes darle tanto protagonismo desde el inicio en una franquicia. No se estructura su personalidad a como debería de ser, y lo único que estarías provocando, sería que echarías a perder al personaje en poco tiempo. Tiburón 4 tuvo otro cambio brusco, al que literalmente mataría su propia franquicia. Esto se va a poner feo. La naturaleza de los tiburones se refleja muy mal en esta secuela. La primera película reflejaba el instinto del animal, desde la perspectiva narrativa del horror, lo cual les funcionó bastante bien. En esta secuela, al tiburón le dieron ganas de tomarse las cosas tan a pecho, que emprende una venganza contra la familia Brody. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? La película presenta una venganza ejecutada por un animal. No importa de dónde la veas, la película es incluso peor que una parodia que se burla del género del horror.
Para que la trama se ejecutara, se tuvieron que crear fuertes huecos de trama imperdonables, como que el tiburón persiga a Helen desde Nueva Inglaterra hasta las Bahamas. ¿Qué mamada? ¿Puedes creerlo? Aquí ya no tenemos a un tiburón común, sino a un animal sobrenatural que posee múltiples habilidades, como perseguir un avión a gran velocidad, saber dónde se encuentran sus víctimas, cuando ni siquiera están pisando la arena de la playa, e incluso devorarse un helicóptero. Por parte de los personajes humanos, todos pierden calidad en sus personalidades, al punto que piensas que no estás viendo al mismo personaje. Varias caras demostraron tener talento ante la cámara, pero en esta película, se ven sometidos a actuar, peor que niños de preescolar malcriados cuando hacen berrinches. No sabemos qué pasó durante la producción, pero el director parece que no le interesaba en absoluto en participar en esta secuela, ya que muestran muchos errores graves que perjudican aún más la historia. Por ejemplo, en la primera película apenas le daban prioridad en mostrar al tiburón ante la cámara. Aquí le dan el tiempo suficiente para que el espectador vea lo chafa que se ve el animal. Si esto no basta, también se les ocurrió la pendeja idea de que el tiburón sea capaz de nadar de reversa, o peor aún, que pueda rugir como un león. Sabemos que la primera película también da unos cambios a la naturaleza del tiburón, pero venga, no fueron tan bruscos como para odiar al personaje a comparación de esta entrega. Ni siquiera las muertes están ejecutadas como deberían, y aparte de que algunas vayan más lentas que un perezoso, todas tienen la censura y mala ejecución de cámara, que prácticamente no vemos ni un carajo. La muerte del tiburón es la que sí se puede ver, pero está ejecutada como una burla al público. Dirigiéndose a él, Helen lo empala con la proa, provocando una gran explosión. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? A lo largo de la saga, hemos visto incontables películas ridículas de tiburones asesinos, que al principio pensé que eran ideas locas de gente borracha. Pero si la saga original hizo esta secuela pedorra, ¿por qué no lo harían productores con una gran imaginación? Eso tiene sentido para mí. ¿Qué pasa cuando la imaginación no te ayuda? Pues que creas películas como Leprechaun yendo al espacio. Sabemos que Leprechaun es un personaje del género, a quien no debemos tomarnos tan en serio sus películas, porque están enfocadas más hacia la comedia. Sin embargo, las películas pasadas tenían ideas coherentes. ¿Quién pensó que sería siquiera divertido ver a este personaje en el espacio exterior? Los valores de producción están descuidados y apresurados, que el guión no establece una narración equilibrada. Debería de presentar el género de horror y comedia en todo momento, pero en esta peli, se presenta más de un género en particular, que los dos juntos. Los personajes presentan los mismos estereotipos de personajes torpes, a los que fueron creados únicamente para ser eliminados en la película. A pesar de que Warwick Davis es el mejor del equipo, en esta secuela su personaje del duende se siente apagado y poco fuera de cuadro. Tenía sentido que en la primera película se sintiera vacío por lo que estaba viviendo, pero en esta película no le encuentras justificación a su interpretación, poco seca. No digo que cambia drásticamente su personaje, porque no cambia. Pero es que no se ve igual al personaje de sus predecesoras. Cuando la película decide expresar la comedia en pantalla, el humor que caracteriza a Leprechaun no se manifiesta. En su lugar, tenemos chistes vacíos que funcionaron en las caricaturas de nuestra niñez. Esto se refleja muy mal cuando se trata de las ejecuciones. Debido a que se asemejan al de las caricaturas, no tienen la esencia humorística que el duende tiende a aplicar. Se sienten más a copias simples de momentos infantiles que ya vimos, ejecutadas de forma rara. Por ejemplo, un hombre musculoso termina muriendo cuando el duende, literalmente sale de su verga. ¿Qué mamada? Crece un montón, y solo le quita la ropa para que salga el duende. La dirección da una sensación de que no tiene experiencia en manejar una historia, y al principio que están en la nave, la película se ve sometida a presentarse como una burla a su propia franquicia. Como si se dijera a sí misma, que tan bajo puede llegar a caer. Esto lo deja en claro, justo con los pésimos efectos digitales, y en cómo eliminan a Leprechaun. Pero bueno. Leprechaun desde un principio se quiso ir al espacio para sacarnos unas risas. Por el contrario, el enmascarado del lago Cristal se fue a lo serio.
A lo largo de su carrera, Jason Voorhees presentó en sus películas algunas bajas que lo perjudicaron bastante. Cuando hablamos de que toma Manhattan, no pensábamos que podía caer más bajo. ¡Ay, pero qué idiota! Muy al estilo Capitán América, en esta película Jason Voorhees queda congelado, mientras intentaba asesinar a una de sus víctimas. Después de unos años, en un mundo futurista, un grupo de pendejos deciden descongelar a ambos personajes. Lo que nos lleva a un enfrentamiento ante un asesino serial, en el espacio exterior. Tan simple como suena esta historia, se refleja lo patético que puede llegar a ser un personaje, al que ya no lo dejan descansar en paz. Igual que pasa con Leprechaun, la historia de Jason está muy marcada en la comedia, aunque en un principio no fue creada con esa intención. Todos los elementos que componen lo ridículo, se ven expresados de manera positiva en esta película, al punto de que las risas no podrán faltar. Todos los personajes son un montón de idiotas, que no saben cómo lidiar contra esta amenaza. Cuando tienen cosas para defenderse a la mano, mejor recurren a gritar y salir corriendo para aplicar el juego del gato y el ratón. Cuando finalmente hacen frente a Jason, el guión recurre a los clichés de revivirlo muy pronto, para que pueda tener mayor duración la película, aunque su narrativa se pierda al instante. ¡Pero qué imbécil! Jason tiene una de las peores apariencias jamás vistas de sus películas, que rápidamente el público lo comparó y apodó como un villano de los Power Rangers. Neta, ¿quién pensó que esta cara le vendría bien? ¡Mapache, qué porquería! Las muertes de los personajes serían lo más suave de la película. A pesar de ejecutarse de forma cómica, Jason mantiene su nivel de violencia ante la cámara, y las bajas son pasables y tolerantes. Bueno, la mayoría. Como el guión está compuesto de comedia involuntaria, tenemos muchas escenas que en lugar de dar gracia, a veces terminan siendo una vergüenza para nosotros, porque están ejecutadas de la peor manera posible. Te doy un ejemplo, Jason tiene una especie de visión en el lago Cristal. Ve a dos chicas, sin ropa, con ganas de divertirse, pero como a Jason no le gusta este tipo de gente, decide meterlas en unos sacos de dormir, y agarrarlas como piñatas, azotándolas una y otra vez. Cuando llegamos al clímax y final de la película, el guión recurre a los clichés de supervivencia que funcionan en películas de suspenso. En una película de Jason, esto no sirve, y hacen ver aún más patético al personaje. Jason X carece de todo elemento que componen a una película de Viernes 13. Para que a alguien le agrade ver esta producción, sería a gente que no pide nada de seriedad, y busca algo que los entretenga lo suficiente para reírse, o dormirse. Muchas veces el público pide que una franquicia tenga más películas de sus personajes favoritos. Siempre olvidan que así como pueden sacar buenas películas, también puedan masacrar lo que más quieren. Y no solo aplica en el género de terror. Literalmente pueden ser afectadas cualquier franquicia. Cualquiera. Crear un remake es todo un desafío. La producción debe ejecutar lo más fielmente posible la obra original, para que ésta pueda ser una buena película. Se le puede pasar que tengan ligeros cambios a unos elementos, sin que perjudiquen tanto el producto original, como esta nueva versión. Al igual que con las secuelas, parece que el género de terror no tiene buena suerte en esta categoría, y muchas producciones han sido masacradas con remakes mediocres. Algunas películas que patearon a la obra original y fracasaron, fueron el remake de Poltergeist, El Aullido, Renacido, el remake de Chucky, y el remake de Choconieves. Espera, baboso, Choconieves no es de terror. Pero está culero, ¿no? Bueno, sí. Pues ahí está. Ya es tiempo de que hablemos del remake de La Niebla, Una Noche para Morir, Llamada Perdida de 2008, y Pesadilla en la calle Elm de 2010. ¿Por qué me persigue la desgracia? La Niebla original es obra de entretenimiento que cuenta con alguno que otro error. El remake pudo haber corregido estos fallos, pero provocó más de lo debido.
La película presenta varios elementos predecibles que perjudican su premisa. Prometiendo que sería una versión mucho más intensa que la original, La Nueva Niebla presenta una historia bastante seca, que es penoso hacer una comparación entre sí. El elenco está compuesto de manera burda, que las interpretaciones entre los personajes no tienen una conexión creíble. Selma Blair interpreta a un personaje que, desde la narrativa del guión, tiene que estar constantemente exagerando en su interpretación, dando como resultado a un personaje que no es creíble, y que opta por tener una personalidad muy irritable. El resto de personajes están escritos lo suficiente mal para que el espectador no sienta un interés por ellos, y estarían cruzando los dedos para que sean eliminados lo antes posible. La Niebla original, con una excelente fotografía y efectos especiales, crea una atmósfera aterradora, sin necesidad de sangre. Si bien el guión está compuesto a un ritmo lento, y a veces pausado, se compensa el resultado que sube la tensión constantemente. La Nueva Niebla no saca ningún provecho de esto, y decide implementar todos los elementos de manera apagada. Por ejemplo, los fantasmas de la colonia de leprosos no daban miedo. Debido al maquillaje y la mala iluminación, se asemejan más a los comunes muertos vivientes que vemos en cuentos de horror. ¡Es horrible! La niebla es generada por computadora, y no es ni de lejos tan amenazante como la de la original. O lo peor, las muertes de la original eran ejecuciones coordinadas con el ambiente, que dejan satisfecho al espectador, aún sin la necesidad de crear un baño de sangre. Mientras que en este remake, las muertes se van enfocadas al género de acción, ya que casi todas son de cuerpos que salen volando como pájaros asustados, con maquillaje rojo bastante malo. La Niebla original no fue un gran éxito, de acuerdo, pero se ha convertido en una película muy querida para muchos amantes del terror. Este remake decidió establecerse como una historia seca sin nada que destacar, que puede ser olvidable en poco tiempo. Hablando de olvidable, Noche para Morir es de esas películas que ni siquiera sabías que es un remake. ¿Qué mamada? Básicamente esta producción presenta todos los clichés del género del horror, de una sentada. Al principio esto no es malo. Tenemos una secuencia larga tranquila, donde no pasa nada, hasta que llegamos al primer asesinato de la graduación. A partir de ahí, notas como no existe nada de esfuerzo en el guión, ni en la narrativa. Los personajes fueron escritos con los típicos estereotipos de género, que no nos impresionan en nada. Las chicas se expresan como las típicas rubias tontas, que solo gritan cuando ven siquiera una mancha de sangre seca, hasta los chicos que actúan como los deportistas que se creen rudos, y son más miedosos que Goku con las jeringas. Lo mismo pasa con las actuaciones. El grupo de personas dan una actuación risible y estándar, que no se sabe exactamente si la dirección fue quien dijo que actuaran así, o les salió muy natural. La fórmula de mantener al asesino bajo el misterio, rápidamente se completa tras la primera baja donde él aparece. Muestran elementos que delatan quién está detrás de todo esto, y cuando se revela quién es, el supuesto giro de impacto, no funciona en absoluto. Cuando una película es clasificada como PG-13, es razonable que no se debe tener expectativas altas al tema de la sangre, pero en esta película, no tenemos ni mucha ni poca, es prácticamente inexistente. La película original expresa una historia con una atmósfera inquietante, que mantiene el género activo, aplicando el misterio en pantalla creativamente. En este remake, el guión carece de imaginación, al que no se puede tener un equilibrio entre el terror y el suspenso, porque da la casualidad que no muestra a ninguno. De hecho, varias escenas están enfocadas al género de acción simple, de esas que pasan cosas sin razón aparente, y que la justificación en la narrativa no son creíbles en cuanto a lógica. Pero venga, tal vez te agrade verla como una parodia cómica barata, donde todo lo que esperas tener es en vano. Tristemente llamada Perdida, es la producción más dolorosa que hablaremos en esta categoría. Esto se va a poner feo. La versión original es una joya del terror. Expresa muy bien lo que quiere decir tensión. No me explico cómo la zurraron tanto en este remake. Inicia de forma desordenada, recurriendo a sustos tontos que no hacen efecto. Hay docenas de huecos argumentales dispersos por toda la película, y muchas cosas que simplemente no cuadran. Si prestas atención, el guión decide expresar la historia como una común y corriente, de entes paranormales, en lugar del terror psicológico que presenta la obra original.
Los personajes son bastante molestos en pantalla, sin tener una personalidad fluida, deciden cometer las mismas estupideces de personajes genéricos, a los que fueron puestos con el propósito de hacer larga a la lista de bajas. Nuestra protagonista es la que mayor tolerancia tenemos. Su interpretación está medio apagada, pero da lo mejor que puede con el mediocre guión que le dieron. Algunas escenas están compuestas decentemente, para poder generar un ambiente espeluznante al espectador. Sin embargo, esto no funciona cuando se trata de eliminar a un personaje, porque recurren a los viejos trucos que no funcionan en este género. Las entidades poseen un CGI muy raro, que no cuadra con las caras de los personajes. O también, cuando es un cuerpo completo, se mueve peor que una persona teniendo taquicardia, en lugar de un espectro activo. Me da asco solo verlo. Este remake al final, decide expresar fuertemente la fórmula de que un espectro siembra el caos después de morir. Pero a comparación de la original, no te dan justificación de por qué está pasando esto, y la identidad solo se manifiesta porque sí. Dije que este remake iba a ser el más doloroso de hablar en esta categoría, ¿recuerdas? Muchos les va a dar coraje, pero como este proyecto resultó ser pero tan malo, que literalmente fue la responsable de que ya no sacaran más adaptaciones estadounidenses de películas de terror asiáticas. ¿Qué? Hasta donde yo sé, ya no se han creado más películas de este tipo, gracias a este proyecto que afectó la categoría cuando se estrenó. Un dato que no importa pero igual diré, el audio del tráiler de esta película, es el que utilizo para la intro de esta saga de vídeos. ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? Ya que estamos con racha de coraje, hablemos de este último remake. Freddy Krueger tuvo muchas complicaciones para mantener fresca su franquicia. Un remake de él era una idea brillante, pero como siempre, no lo hacen bien. ¿Cómo que no? El primer punto feo que cae gordo en este remake es que el escritor no tiene creatividad en ejecutar las secuencias de sueño de las víctimas. Todas tienen distintos escenarios, ya sé, pero literalmente todas se ejecutan igual, las víctimas van deambulando un ratito, antes de ser atacadas por Freddy. A pesar de tener una introducción decente, la trama va cayendo poco a poco, en expresar la mentalidad tonta de los personajes, a los que tardan mucho para darse cuenta de lo que les está pasando. Algunos personajes están escritos de forma pasable, mientras que otros están compuestos por los mismos estereotipos de siempre. Ya sabes, típicos tarugos que no sabrían ni cómo abrir el fregadero de la cocina, para lavarse las manos. Sé que en la original también teníamos a un elenco poco conocido, pero al menos la escritura estuvo compuesta para que ellos fueran personajes creíbles. No solo eso, toda la esencia de horror que expresa la película original, se ve muy mal reflejada en esta producción. La dirección decidió enfatizar muchos sustos baratos, que literalmente son una molestia después de la tercera vez que lo aplican. Las muertes en esta película mejoran en cuanto a calidad de las originales, pero no son nada atractivas debido a la dirección. Se sienten bastante predecibles cuando uno las ve, y la escena no genera impacto alguno, una vez que el personaje muere. El punto más criticado de esta producción, el mismo Freddy, tiene sus pros y contras. Los fanáticos de esta franquicia se sentirán decepcionados al saber que esta película retrata ligeramente los orígenes del personaje. Casi se sienten como una escena más del montón, a la que no le dedicaron lo suficiente para ser atractiva en la narración. Freddy Krueger es interpretado por otro actor, Jackie Haley. Su interpretación del personaje fue bastante decente, desde cierto punto de vista. Jackie da su interpretación de Freddy Krueger, que si bien no se puede comparar con la de Robert Englund, termina haciéndolo bastante bien. ¿Cuál es el problema? Tanto el guión, como la dirección, deciden crear un Freddy con una personalidad distinta. ¡Qué grave error! Robert Englund nos trajo un asesino sádico, creíblemente espeluznante y demente en la película original, mientras que Jackie, a pesar de hacer bien su trabajo, expresa a un Freddy sin vida.
el maquillaje que le dan al personaje, de las supuestas quemaduras realistas de una víctima, no le ayudan siquiera a que sea cómico el personaje. La expresión física del psicópata que veíamos en Freddy, nunca existió en esta versión. Ya cuando llegamos al enfrentamiento final de la película, el guión sigue zurrándola más. Los juegos mentales demenciales que Freddy debería poseer, aquí no se manifiestan, y la película acaba con un enfrentamiento genérico que cualquier personaje slasher tiene. Vuelvo a decirlo. Los remakes son todo un desafío. Si no tienen siquiera la intención de replicar la historia original, simplemente no vale la pena que se tomen la molestia de crear una nueva versión de una producción, solo hacen ver mejor a la original, y en tal caso, no deberíamos tener nuevas versiones nunca más. Eso tiene sentido para mí. Crear un personaje es un arco de posibilidades, pues la imaginación es infinita. ¿Qué ñoño sonó eso? El chiste es que no es tan complicado crear un personaje en el género de horror. Basándose en un concepto que funcione, ya tienes muchas opciones. Suena tonto, pero no todos tienen una gran imaginación en este punto, y deciden crear y usar lo primero que se les viene a la cabeza, sin mejorar los aspectos funcionales. Algunos personajes que nos hicieron sufrir fueron Pirañaconda, Velocipastor, Tiburones de la Luna, y Smiley. Y mientras más le pienses, peor será lo que esperas. Te presento a Peter Rottentail, Pan-Man, Ebola Rex, y la Oveja Negra. Son peor de lo que te imaginas. Peter fue escrito para ser un personaje del subgénero slasher. Para que esto funcionara, mínimo debió darle credibilidad al personaje. Peter fue creado por un mago en una fiesta de cumpleaños. Sin explicación, nació sediento de sangre, y deambula por la casa donde se realizó la fiesta, matando a todo mundo. ¿Qué mamada? Sé sincero. ¿Te dio risa escuchar esta historia? Si no fue el caso, entonces desde un principio Peter no te está ofreciendo ni comedia, ni terror. La fórmula de crear al personaje no está ejecutada de manera sólida, y su justificación de que sea malo porque sí, simplemente no funciona. A lo largo de la película, tenemos lo más mediocre de clichés vistos en películas del subgénero del terror. Ojo, me refiero a que los clichés que usan, están ejecutados de la peor manera posible, al punto de que esto termina siendo vergonzoso. La producción está tan mediocre y pobre, que muy apenas cumple con los estereotipos de un proyecto universitario al que le fue mal. Ya sé, al ser una película de grado Z, no se debe de tomar en serio esta producción, pero es que esta es de esas producciones que son tan malas, que no la salvan nada. Tiene una inimaginable cantidad de chistes malos, que no más a los pendejos de las pizzas les dará gracia. Ahí tienes de ejemplo el título de la película. Si lo traducimos, tiene el nombre de Peter, cola podrida. ¿Te dio gracia el título? Los problemas solo aumentan cuanto más ves esta porquería. El disfraz de Peter no es original, literalmente existe una tienda que vende exactamente el mismo traje, y a un precio muy barato. ¿Cómo se pueden empeorar las cosas? Fácil, quien interpreta a Peter, resultó ser el director de la película. ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? Si no tienes experiencia al interpretar creíblemente a un personaje, mucho menos tendrás experiencia para dirigir toda una filmación de 1 hora. Peter no cumple con ningún rasgo que definen a un personaje de horror, mucho menos a un icono slasher. Cada vez que está en cámara, fomenta a ser el payaso del grupo como si estuviéramos en un reality, y ni siquiera actuar como imbécil no puede hacerlo bien. De hecho, una vez que analizas las cosas, Peter ni siquiera es necesario que aparezca en la película, aun cuando se trata sobre él. Como nadie hace bien su trabajo, los malos momentos los puede reflejar cualquier personaje, sin necesidad de estar enfrentándose a una supuesta amenaza, que en realidad es solo un bufón de un solo truco. Eso tiene sentido para mí. Y seguiremos en el mismo nivel, ya que Pan-Man es literalmente lo mismo. Pan-Man pudo expresar la historia típica de un chef asesino al que atormenta a un grupo de personajes. Y si bien se quiere entender que se enfocan en eso, tanto la historia como el guión, presentan otra hora de sufrimiento vergonzoso.
Lo que pudo ser una película de un slasher independiente, termina siendo peor que reírte en un funeral. Al principio el personaje es un antihéroe, al que está involucrado en un romance con una mujer inocente. Hasta tienen una cena tranquila, y la mujer no le importa que se vea así nuestro personaje. Tal vez sea la chica de los gustos raros, yo que sé, pero no se le hace raro que nuestro personaje tenga una apariencia bastante estúpida. Si aún no lo notas, nuestro personaje tiene solo una túnica negra, con una olla puesta en la cabeza. ¿Cuál era la necesidad de este último elemento? Ni idea, hasta podrían haber puesto desnudo al personaje, y aún así seguiría siendo el mismo resultado. Después de la cita, sin explicación, nuestro chef tiene un giro oscuro, al que se vuelve malvado y desata la matanza. ¿Ves? No tiene lógica esta premisa, y ni siquiera te da gracia en lo más mínimo. En toda la película estaremos viendo a Pac-Man cometiendo asesinatos, sin justificación lógica. Ya lo verás, dando sartenazos a varios personajes, y si quisieron dar risa, mínimo hubieran aventado unos huevos a los personajes, así se sentiría que estuviéramos viendo a un chef auténtico, y no un rarito que se tapa la cara con una olla nomás porque sí. Igual que pasa con Peter, Pac-Man también es interpretado por el director de su película, así que como dije, tenemos prácticamente lo mismo, solo que ambientado en un personaje que se le dio un comienzo suave, y terminó cayendo en la locura nomás porque sí. Ya que hablamos de la locura, veamos qué tiene de malo La Oveja Negra. La premisa presenta la historia ya quemada de un experimento de un laboratorio que sale mal, y afecta a una especie animal al que realiza una matanza, porque están sedientos de sangre. Y dale con eso. Lo que pudo mostrar una historia común de ataque animal, termina ofreciendo muchas idioteces argumentales que se enfocan en la comedia, pero que no son nada chistosas. No niego que algunos elementos son originales, pero en tal caso, desde un principio no debió estar enfocada al género del terror. Ya que utilizan trucos que solo sirven una sola vez, y cada que muestran uno distinto, rompe el equilibrio que tenían entre comedia agradable y momento penoso. Entre más avanzamos, las actuaciones y el guión van cuesta abajo en la lógica argumental, que funcionan en la comedia, pero no en el terror. Aparecen tantos momentos que sí pueden generar una carcajada, pero como dije, solo funcionan una vez. A las personas que no les da gracia esto, será una tortura de aguantar hasta el final. Principalmente cuando, por magia del guión, un personaje recibe la mutación de las ovejas, y se termina convirtiendo en el hombre oveja. Con una chinga, no se trata de lobos siquiera, porque se tendría que mutar con el ADN de una oveja, sin siquiera haber muerto por la rabia del animal. Ni idea, te digo que a los que no les da gracia, van a sufrir mucho. La dirección enfatiza más la comedia, cuando los elementos del terror no se manifiestan en pantalla. Me sorprendió ver que esta película no tenía los típicos sustos repentinos que aparecen, o que los personajes se demoran mucho para ver lo que pasa. Pudiendo ejecutar bien la trama, dirigen la película a los típicos elementos cómicos que, como dije, solo funcionan una sola vez. A secret experiment has given birth to a new breed of fear. ¡Qué gran frase dice, ¿verdad? ¡Dime bien! Podrá ser una comedia eficaz para algunas personas, pero esta película no da ningún punto positivo en horror. Lo mismo nos pasará en Ebola Rex, solo que un resultado mucho más mediocre. La Oveja Negra se ejecutó como una comedia burlándose del género del terror, mientras que Ebola Rex va completamente en serio. ¿Acaso no lo viste venir? Desde el título ya tenemos problemas lógicos que perjudican la trama. ¿Porque los científicos pendejos deciden inyectarle el virus a un animal extinto? ¿No era más fácil aplicarlo en un animal que casi todo mundo tiene en su casa? Eso tiene sentido para mí. Entre más preguntas, más notable es lo corriente que es este concepto. La película en realidad no ofrece nada interesante en su premisa, ni siquiera comedia involuntaria que aparece por la mala dirección. La supuesta amenaza, el T-Rex, ni siquiera tiene el tiempo suficiente en pantalla para declararse el antagonista. No que va, en su lugar tenemos momentos donde los personajes se sienten aterrorizados porque piensan que se van a contagiar, precisamente de un virus, al que no circula por el aire.
Obvio, esto se debe a que toda esta película está plagada de situaciones y elementos de otras películas que ni siquiera son del género de horror. Insisto, no importa por dónde se vea, la película no tiene intención de mostrar algo original, y todo lo que ya hemos visto sin parar, lo ejecutan de la forma más chafa y culera posible. A veces puede ser difícil componer a un personaje, pero si tienes mínimo la imaginación requerida, no tendrás problemas en ese aspecto. Y claro, estos villanos están al par de las aberraciones que vienen en la última categoría. Agárrense, que esto te va a doler. De todo lo que hemos visto en este enorme listado, ¿qué es lo que se queda en el trono? Fácil, se trata de todas esas producciones que presentaron conceptos tan malos, tan mediocres, a las que no se pueden tomar con seriedad por presentar ideas putridas, que hasta en la comedia se hacen ver bastante patéticas. Y a pesar de que fueran ideas malas, ganaron una gran popularidad, declarándose películas de culto chafas. No todas tuvieron suerte de aparecer aquí, así que consideren afortunadas a las ganadoras. Damas y caballeros, con ustedes, el ataque de los tomates asesinos, el condón asesino, el monstruo de mierda asesino, y la panocha asesina. Muy curioso, puros objetos inanimados. Empezando por la que no es lo que parece, el ataque de los tomates asesinos resulta ser una parodia de alto nivel cómico, que el terror es inexistente. Una vez más, se presenta a un científico mucho más idiota de lo habitual, que decide cambiar genéticamente a los tomates para un uso patético. Usted no aprende, ¿verdad? Al principio, la película no te explica qué está sucediendo, y tenemos bajas con unos tomates de pésimos efectos digitales, que al verlos, muchos van a soltar la carcajada. Lo que inicia como un ataque de una amenaza viviente, rápidamente la película se convierte en una guerra cómica, de los humanos, contra los tomates asesinos, quienes ya están cansados de ser comidos por los humanos. Todos los elementos que componen el género de horror son machacados y triturados por la comedia de esta producción. Algunas escenas se manejan con cuidado, regalando algunas risas, mientras que otras no logran el objetivo, y se vuelven escenas de relleno involuntario. Tomato. El elenco está compuesto por gente desconocida que desconocieron por completo la palabra actuar, aun cuando se les pedía que interpretaran personajes inútiles a los que los atacan tomates que esquivas con facilidad. Desafortunadamente la comedia se acaba en cierto punto de la película. Lo que seguiría son momentos ya exagerados en el guión, que no puedes considerarlos graciosos, por la simple razón de que su ejecución ya no va de acuerdo a lo que se estableció desde un principio. Se quieren burlar de las películas de acción con presentar varias explosiones y ataques que se asemejan a ese género, pero es que ya no son tan efectivas como lo fueron al comienzo. Aunque eso sí, debo de darle un crédito positivo a la producción, en presentar de múltiples maneras a los tomates asesinos, desde la animación stop motion, hasta tomates de papel maché de distintos tamaños. Aquí sí se demuestra dedicarle cariño y esfuerzo a tu producción. Honestamente, considero si la película nunca hubiera sido catalogada como terror, y no pusieran tantos elementos de acción a los que ya se exagera la trama, la película hubiera tenido un resultado mucho más refrescante. Eso tiene sentido para mí. Como sea, ve buscando una bolsa de plástico o estate cerca del baño, literalmente la siguiente película es una tremenda cochinada. De todo lo que existe en el mundo, ¿quién chingados creyó que darle vida a la mierda fue una idea llamativa para siquiera una película? O peor aún, ¿quiénes aceptaron en crear esto? Monster es la descripción perfecta de quedarse ciego por ver una película. Todo lo que pasa en su historia es tan estúpido, tan mórbido y tan asqueroso, que puede ocasionarte una hemorragia interna brutal.
Burlándose de múltiples películas famosas del horror, esta producción replica la misma historia del asesino en serie, que está huyendo de la policía, y para no morir, su cuerpo se ve atrapado dentro de una cosa que nunca tuvo vida. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Desde el principio, en vez de estimular una premisa siquiera entretenida, todo se va cuesta abajo en todo. En realidad toda esta historia, está siendo contada por una niña. ¿Qué? ¿Qué clase de niña puede tener la mente tan culera, para crear un antagonista tan desagradable? Llévensela urgentemente al psiquiatra, eso no es normal. Al ser una película distribuida en el formato casero, el presupuesto siempre es bajo. Pero no pensé que tan bajo, como para que esta porquería se viera tan chafa, pues en realidad parece una montaña de carne cruda con extremidades. Todos los elementos que no están destinados al género de horror, resultaron ser aborrecibles, que no funcionan, ni encajan, en la narrativa. Pero si establece los mismos clichés del género, solo con un resultado más miserable. De hecho, lo único bueno de la película, que sí da gracia, es que al terminar de verla, puedes usar este meme, a manera de sarcasmo. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Al igual que los tomates vivientes, el condón asesino también aparenta ser una parodia a las producciones de crímenes y misterio, pero es obvio que el antagonista no debió ser un globo pedorro. Un condón viviente anda mordiendo los chiles y las pelotas de los hombres que lo usan, y la policía debe detenerlo, pues nadie más puede agarrarlo y romperlo. Claro que no, para que esto funcione, la película se sitúa a una comedia que se ejecutan terrible. En su época se podría decir que funcionaban, pero hoy en día, esos chistes envejecieron muy mal. No miento, la mayoría de estos chistes son un resultado de bostezos y cabeceos intensos, a los que pronto te quedarás dormido, porque ya no aguantas el aburrimiento. Si lo ves desde una perspectiva diferente, la película pudo haber sido una gran obra del horror. ¿Cómo? Te lo explico. Declarar a un condón el asesino es creíble desde cierto punto. Si la película hubiera hecho de que una persona vendiera condones usados, a los que la gente se infectaría con enfermedades graves y murieran, la película se marcaría como una verdadera historia de horror y crimen, al que intentan detener a un psicópata que mata a la gente, sin siquiera estar frente a ellas. Pero no. Mejor decidieron darle vida a un globo sin explicación de origen, con unos dientes afilados a los que innecesariamente, hacen ver más ridícula la película. Uno pensaría que al ser una parodia a las películas de crímenes, tendríamos personajes con mentalidad cerrada y calculadora ante esta situación. Pues no. Todo el elenco decide dar las peores interpretaciones de sus vidas, que hasta en el lado cómico, resultan ser bastante malas. Lo único que se podría salvar de esta producción, serían los elementos que hoy se consideran progres. Normalmente en esa época no era común mostrar estos elementos en pantalla, y aquí, deciden establecerlos como parte de tramas secundarias que, no llevan a ningún lado. Acabemos con esto de una vez. Al hablar de una parte íntima del cuerpo, estoy obligado a tener límites visuales, así que no esperen mucho. Kiseichu, no es que otra película pornográfica disfrazada de terror. Ustedes me dan asco. ¡Buitres! Establece todos los elementos de dichos vídeos de adultos, al punto de que los elementos de terror se desvanecen lo más rápido posible. A comparación de películas como Viernes 13, las de Freddy Krueger, o cualquier slasher genérico que presentan desnudos, esas películas tenían límites, y censuraban varias escenas explícitas. Aquí no sucede esto, y entre más vamos avanzando, la película muestra gráficamente las partes íntimas del elenco. En ningún momento se te explica cómo una chica posee un parásito viviente en su tesorito, y cómo este tiene una apariencia física. Entiendo que quieren salir con jaladas por ser una comedia, pero hasta en las comedias más tontas, explican los elementos que presentan en pantalla. Al ser una comedia del horror, tenemos los mismos segmentos de charcos de sangre que, normalmente a muchos les interesaría ver. Pero en esta ocasión, no les conviene ver un maquillaje tan chafa, que en lugar de sangre falsa, estás viendo pura pintura roja por todos lados. Aunque claro, si lo único que te importa es ver las titis de las mujeres constantemente, entonces podrás ver esta película de principio a fin. Aunque ni sé para qué. Existiendo infinidad de vídeos de internet de este tipo, te sale mejor la chaqueta que te piensas hacer. Ni me miren así, ya los conozco perfectamente.
Para crear una película siquiera coherente, la idea es implementar un personaje y una historia que atraiga al público para siquiera entretenerse un rato. Si deciden traer proyectos como los de esta categoría, es obvio que solo declaran al cine de horror como un género bastante absurdo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Fue un largo viaje, pero logramos llegar a la meta principal de esta saga. Nuevamente les agradezco mucho por todo su apoyo, tanto en esta sección como en el canal en general. ¿Y la pregunta del milenio? ¿Aquí termina esta serie de videos? Lo averiguaremos. Sin más que decir, les deseo dulces pesadillas a todos ustedes, y nos despedimos. No sin antes darles las gracias, y recordar que siempre volveremos.